Perfecto, pues muy buenas noches a todos. Como cada lunes continuamos con nuestras actividades de estudio del taller de Easy Sin Velo. Vamos a continuar con la misma dinámica de las veces anteriores. Esperemos que ahora nuestro recitador virtual sí funcione y nos pueda quitar ese trabajo. Y bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla para mostrar la parte del libro que se va a ir leyendo, ¿vale? A ver, ya le di compartir sonido. Vale. Y bueno, aquí está el texto. La parte que se ve sombreada es lo que vamos a ir empezando a leer el día de hoy. ¿En qué nos habíamos quedado la vez pasada? Recordemos que habíamos estado hablando un poco al final de la parte de los milagros de Jesús y cómo estos milagros se dice se producían a partir como de ese manejo de esta energía o de este fluido que Jesús hacía, ¿no? Este fluido que al final llegaba de una conciencia superior o conciencia crística a Jesús y gracias a eso pues él podía transmitir, decíamos, dones a los apóstoles, ¿no? Y del mismo modo el caso de Sócrates, que curiosamente los discípulos, las personas que se ponían cerca de Sócrates, pues decían que el simple hecho de estar cerca de él hacía como que se inspirara, ¿no? Como si esta especie de fluido que nos compenetra a todos, pues trasladara tal vez parte de la sabiduría de Sócrates a los que estaban a su alrededor, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a seguir hablando de pues de esta energía, de este fluido que nos compenetra, este fluido que es inteligencia, que es mente, que es vida, que tiene dos polaridades. Y bueno, con este antecedente, vamos a ver si nos ayuda nuestro narrador virtual. Narrador virtual, por favor. Manifiéstate. Exacto. A ver. Este es el moderno magnetismo e hipnotismo de Upotep y otros experimentadores, que luego de someter al sujeto a su influencia fluídica, pueden transmitirle el pensamiento desde cualquier distancia y moverle irresistiblemente a obedecer sus mandatos mentales. Sin embargo, los antiguos filósofos conocían mucho mejor esta energía psíquica, según se infiere de los informes bebidos sobre el particular en las primitivas fuentes. Pitágoras enseñaba que la mente divina está difundida e infundida en todas las cosas, de modo que por su universalidad cabe transportarla de un abeto a otro y servir de instrumento a la voluntad para formar todas las cosas. Según Platón, la mente divina o nous es el kurios de los griegos. A este propósito, dice. Vale, listo. Espero se haya escuchado. Y a ver, vamos a desilenciar micrófonos y quien quiera compartirnos qué pudo más o menos entender de este primer párrafo, pues adelante, vamos revisando las manos como siempre de arriba a abajo. Vale, espero sí se haya escuchado esta vez el audio. Adelante, Salomón. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Me llama mucho la atención donde habla de Pitágoras, donde dice, enseñaba que la mente divina está difundida e infundida en todas las cosas, de modo que por su universalidad cabe transportarla de un objeto a otro y servir de instrumento a la voluntad para formar todas las cosas. Interesante, ¿no? Porque en realidad si está en todo, claro que se tiene que tener el conocimiento para poderlo hacer, pero eso me pareció más interesante aún que lo que habla sobre el Espíritu Santo que Jesús dio a sus apóstoles en Pentecostés, porque en realidad cuando se logre esto que acabo de leer, pues es que realmente hemos avanzado, yo digo, ¿no? Nada más, gracias. Perfecto, Salomón. Pues muy buena aportación. Yo creo que este es un tema interesante y que puede ser algo, vaya, o sea, que nos puede mostrar que hemos avanzado, pero ojo, que porque también si esto se llega a dominar por personas, digamos, con un sentido egoísta,
pues así como puede usarse para inspirar a otros, pues también puede utilizarse para manipular a otros, ¿no? Que era lo que pues se criticaba mucho del hipnotismo, ¿no? Pasamos de los milagros o de cómo Jesús transfería dones a sus apóstoles, cómo Sócrates, digamos que transfería sabiduría a sus discípulos que estaban cerca, y ahora de aquí pasamos justo a la parte del hipnotismo con Dupotet, justo la posibilidad de que una idea que a mí se me ocurre, pues pueda esa misma idea llegar y replicarse dentro de la mente de otra persona, ¿no? Entonces, eso pues puede ser justo sinónimo de un progreso, pero también puede ser algo justamente peligroso, ¿no? Puede también tener ahí su contraparte. Y bueno, muchas Oye, gracias. sí, disculpa, Adelante. Manuel. Disculpa, Manuel, ¿puedo? Sí, Ajá. Oye, con respecto a lo que se dice de Sócrates, yo pienso que algunas personas sí sentimos ese magnetismo, esa atracción, no sé, eso que irradian ciertas personas, ciertas personalidades, pero otros no. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que no se percata para nada de ese ambiente. En cambio, habemos, bueno, yo me cuento, que sí soy muy influido por esas personalidades pues tan especiales, ¿no? Nada más, gracias. perfecto, Salomón, pues muy buen comentario. De hecho, aquí vemos que hay de dos cosas, ¿no? Hay desde personas que pueden tener una tremenda capacidad para, digamos, ¿cómo decirlo? Como inyectar su pensamiento en el fluido que nos compenetra a todos y afectar a las personas que están cerca. Y eso lo pueden hacer, pues muchos inconscientemente y otros mucho menos, pues conscientemente, ¿no? Que es como el caso de los hipnotistas. Y así como hay gente que tiene mayor voluntad para permear e influir en este fluido, pues también hay personas que son más susceptibles a ser afectados por lo que llega de este, digamos, como fluido akáshico, ¿no? Entonces están como las dos partes del emisor y del receptor. Y bueno, dicho esto, continuamos con la siguiente mano que es de Bermari. Adelante, Bermari, buenas noches. Buenas noches, Manuel. No, de hecho, yo, lo que tú acabas de decir, de alguna manera el comentario que quería hacer, el hecho de que muchas personas de manera inconsciente influencian sobre, justamente usan su energía, tanto para un ser humano como para los propios objetos. Y de pronto me pregunto si esto se relaciona, por ejemplo, a veces se dice que un objeto que es usado debe ser pues usado con cuidado a su vez, porque finalmente tiene la energía de la persona que lo tuvo en su momento. Especialmente he oído hablar de esto cuando se refiere a que hay que tener cuidado con tener objetos a lo mejor de los pueblos antiguos, por ejemplo, no sé, de los pueblos prehispánicos, ¿no? Porque finalmente tienen una energía determinada que no sabemos cuál es la naturaleza de esto, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias. Vale, no, pues excelente aportación, Bermari. De hecho, esta parte, bueno, pues no lo podemos corroborar tal vez ni negar, pero sí que hay historias, ¿no? Hay historias incluso dentro de los grupos de la iglesia, de los exorcistas, que decían que en su visión había personas que llegaban a una situación de posesión por estar en contacto con algún objeto antiguo, ¿no? Que hubiera sido utilizado en algún ritual, etcétera. Y ahí entra pues justo lo que comentas, ¿no? De que tal vez a veces estos objetos pues se quedan con algo de nosotros. Muchas gracias, Bermari. Y bueno, la siguiente participación es de Caro. Adelante, Caro. Buenas noches. Hola Manuel, hola a todos. Manuel, este magnetismo sería también un egregor, sería una consecuencia, me imagino, de este magnetismo, ¿verdad? Sí, Alguien piensa eso bueno, y lo lanza y ahí va funcionando. Me imagino que es así, ¿verdad? Un egregor es una consecuencia de eso.
Así es. De hecho, digamos, cuando es una persona que lanza un pensamiento, pues si es fuerte, probablemente permanezca algún tiempo en el ambiente cercano. Y ahora, si son cientos, miles o millones de personas con un pensamiento común, pues recordemos que también está esta ley de afinidad, ¿no? Entonces, digamos que pensamientos que sean similares, de misma frecuencia, misma vibración, pues también se van a fortalecer entre ellos y se van como que a juntar y hacer algo más, algo que va a ser más duradero, ¿no? Y que puede abarcar territorios más grandes. Entonces yo creo que sí, pues sí habría una relación directa muy importante, Caro, como bien comentas, de los egregores que nosotros consciente o inconscientemente creamos y justamente pues lo que está en esta luz astral. Gracias. Al contrario, Caro, gracias a ti. Y bueno, siguiente comentario de Guillermo. Adelante, Guillermo. Hola, hola a todos, hola amigas, hola amigos. Únicamente comentando de que precisamente hablando de esa energía, que es alguien definía lo que es ser un caudillo. Latinoamérica ha sido un pueblo de caudillos, por todo México, ¿no? ¿Y qué es un caudillo? Es una dominación carismática de las masas. Entonces los caudillos algo han tenido y es el uso consciente o inconsciente del poder carismático, el poder, que así se llama ese poder de magnetismo, que tú puedas influenciar a las masas. Un típico personaje que sí puede ser, ha sido estudiado en ese sentido, es Hitler, justamente, porque él, como brujo de Braunau, que nació en una región de brujos, él tenía cierto poder. Incluso se dice que, por ejemplo, para recibir a alguien, él se recogía en sí mismo en el momento de entrar a su habitación, y cuando lo veías, él te veía con los ojos azules que tenía, levantaba y te aventaba como toda energía, y eso hacía que los demás se... Y incluso eso fue manipulado por ejemplo, por el cine. Fueron los primeros que empezaron apoyando lo que decías ahorita, Carolina. Se creó un egregor a partir de la opinión pública. Y él tuvo como ministro de propaganda Joseph Goebbels y como la que fue de cine, una cineasta que fue muy hábil, que se llama Leni Riefenstahl. Tiene 2 obras que están en internet, precisamente, que se llama El triunfo de la voluntad y Olimpia, donde salen los discursos que él hace terriblemente. Y cómo se programó a todo el pueblo alemán para crear un egregor que lo apoyaron y lo subieron a la dominación, que luego los alemanes estaban como arrepentidos de haberse dejado dominar por ese carisma de esa persona que arrolló a la multitud con un discurso hipnótico. Y uno puede ver en la parte que toman en el estadio de Berlín, cuando él da los discursos, cómo utiliza ese dominio carismático de las personas. Y es como una especie de hipnosis colectiva, utilizando. Ese control mental, ahora que hablaba Manuel de lo que es la magia natural, también se está haciendo el intento, y les recomendaría que vieran los estudios que está haciendo Elon Musk, el dueño de Tesla y de Space, con el programa que se llama Neuralink, que ya los monos, por ejemplo, ya los tienen controlados, que controlan con un joystick, un videojuego, y ahora ya los alambraron para que controlen con los pensamientos, controlen los videos. Eso va a hacer que algunas personas invidentes vean, que algunas personas que no puedan caminar, caminen, pero eso es que con la mente controles un aparato, una computadora. Pero el peligro que muchos ya están señalando con lo que llaman el gran reset, es todo un tema en internet, es que también se puede hacer al revés. Después te pueden programar con una computadora. Y eso es una magia natural, porque es una magia ya científica que estamos nosotros ya viendo. Como si sí puede llegar el momento que podamos ser manipulados. Ya somos manipulados por muchas cosas, por todo el mercadotecnia y lo que es la psicología oscura, ¿no? Tenemos mucho manejo, es demasiado. Pero eso es todo lo que ideas que se vienen cuando uno descubre que en realidad existe ese poder de control magnético y del control carismático y energético de las personas para que piensen como uno quisiera que pensara. Es una manera de magia negra, pero lo es. Y la magia natural pues también coquetea de repente, como decíamos, con la bomba atómica. Ahora les recomiendo que vean eso. Y pueden también que vean la película esa de El triunfo de la voluntad. Es un pequeño videoclip como de 5 minutos de Leni Riefenstahl y también lo del Neuralink de Elon Musk. Eso es cuanto.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Guillermo. Pues sí, una reflexión que debemos llevarnos es cuando analicemos esta obra, pues no nos quedemos nada más pensando en lo que se les ocurría del siglo XIX, ¿no? Como bien dice Guillermo, pues tratemos de ver qué se puede trasladar a nuestra realidad actual, ¿no? Probablemente habría cosas que si Elena Blavatsky hoy las hubiera visto, pues ya estaría haciendo alguna crítica bien fuerte, ¿no? Entonces sí vale la pena tener como que los ojos bien abiertos y estar atentos a los beneficios, pero también a los riesgos de este tipo de nuevos inventos. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, vamos a seguir al siguiente párrafo. Ah, bueno, hay una mano levantada. No sé si ya la tenías levantada de hace rato, Salomón, o si era otra. Sí, nada más que quiero decirle a Guillermo que me parece muy interesante lo que dice, pero a veces no le escucho bien, no sé si es mi aparato, como que baja un poco la voz y ya no logro escuchar bien el completo. Nada más, gracias. Vale, gracias, Salomón. Bueno, voy a continuar al siguiente párrafo. A ver, lo voy a sombrear y lo vamos a escuchar con nuestro recitador virtual. A ver, antes de pasar a este párrafo, para que lo podamos analizar un poco mejor, lo siguiente que vamos a ver es, ya ahorita Elena Blavatsky nos dice que en la luz astral, digamos, está compenetrada por inteligencia, que esa inteligencia, como lo vimos en el párrafo que acabamos de leer, está totalmente difundida e infundida en todas las cosas. Y eso es lo que permite que nuestra mente pueda ser, digamos, transportable, ¿no? Y podamos llegar a temas como el hipnotismo, la telepatía. Ahora el siguiente párrafo vamos a ir más allá y aplicando la regla de que como es arriba es abajo, pues ahora vamos a ver incluso desde la vida, desde el sol y cómo aquí hay diferentes alegorías donde se habla del sol, que no necesariamente es el sol físico que conocemos, y que apareciera que en ese sol pues está a veces, digamos, la fuente de la inteligencia que va a llegar y impregnar a la Tierra, y a la hora de que impregna la Tierra, pues es cuando empieza a surgir, por ejemplo, la vida, ¿no? Entonces, bueno, este tema de cómo el Sol es como una fuente de esta inteligencia que compenetra lo que está alrededor y bueno, lo que nos rodea, es lo que vamos a hablar ahorita en este párrafo. Vale, voy a pasar al narrador virtual. Y Mercurio simboliza la pura y simple naturaleza de la mente, la sabiduría 11. Así tenemos que Curios es Mercurio o sabiduría divina y Mercurio es el Sol, 12, de quien todo el mes recibió la sabiduría transmitida al mundo por mediación de sus obras. Hércules es también el Sol, considerado como depósito celeste del magnetismo universal, 13, o, mejor dicho, Hércules es la luz magnética que transmitida a través del ojo abierto en los cielos penetra en las regiones de nuestro planeta para convertirse en el creador. El valeroso titán Hércules. Vale, perfecto. De este párrafo, ¿alguien quiere opinar alguna parte? Este párrafo, como verán, ya es como más alegórico y pues nos habla de que incluso a nivel, pues no sé si decir geográfico, astronómico, pues también hay una inteligencia, ¿no? Una inteligencia y una fuente de magnetismo primordial que es la que irradia hacia todos lados. Vale, a ver, les doy oportunidad para que le echen una segunda revisada a este párrafo y a ver si ahorita hay alguna mano levantada. Vale, adelante, Salomón. Bueno, pues oye Manuel, tengo una duda, bueno, acerca de lo que hemos leído, si no existiera este magnetismo, no existiría nada, ¿verdad? O sea, me refiero a que no habría vida, no habría motivo, no sería nuestras vidas, bueno, más bien no tendría esa chispa
que tenemos todos los seres vivos del ánimo, del vigor, de la energía, no existiría si no existiera el magnetismo, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? Así es. De hecho, llevándolo un poco más allá, yo diría que si no existiera, más allá del magnetismo, si no existiera la luz astral, pues no podría haber creación, porque la luz astral es como el medio por el cual la inteligencia o la mente se transporta, ¿no? Y gracias a que así se transporta, pues ya pues, puede hacer un puente con la materia, si no simplemente sería una inteligencia que estaría pues totalmente como hermética, aislada, sin poder hacer absolutamente nada dentro de la manifestación. Entonces sí, pues sí tiene que estar esta sustancia, este fluido, porque si no la inteligencia pues no tendría forma de actuar. Sería muy como muerta, ¿no? Prácticamente. Justamente, digamos que entendería que, ¿cómo decirlo? Si habláramos de átomos, pues no habría, no estaría la sustancia impregnada de esa inteligencia que les va a explicar a los átomos cómo deben, digamos, cómo deben asociarse, ¿no? Cómo deben de funcionar, por ejemplo, las fuerzas de cohesión para formar, por ejemplo, una molécula y de ahí Sí, en adelante, ¿no? sí, claro, gracias. Vale, no, ¿de qué? Y hay una mano levantada de Bermari. Adelante, Bermari. Bueno, yo lo que quería comentar a propósito de esto es que en esta párrafo que tiene como muchas asociaciones alegóricas, me llama la atención que Mercurio es el sol, ¿no? Y en la tradición, digamos, de la astrología, Mercurio representa la inteligencia y en este caso, bueno, es la mente, ¿no? Y está, bueno, relacionado mucho con lo que tú acabas de describir, o sea que finalmente en el descenso de la luz astral hay inteligencia y en ese sentido, bueno, pues los distintos niveles de limanas eh, y asociado supongo que en el punto extremo superior a Fojat, ¿no? Que finalmente es inteligencia, ¿no? Es un puente inteligente para ordenar todo. Bueno, eso es lo que entiendo. Vale, justamente, Bermari. De hecho, cuando hablamos de Fojat, pues también estaríamos hablando de esta, ¿cómo decirlo? De esta relación dual, ¿no? Como de fuerza y mente, que es justamente Fojat. Fojat no solo es la mente, sino que también es el medio, la energía, mediante la cual esa mente se va a impregnar en todo, ¿no? Entonces sí estaríamos justo hablando de lo mismo. Y ahora, vale, no, si no hay más manos levantadas de este párrafo, quisiera hacer un complemento. Recordemos cuando estudiemos las obras de Elena Blavatsky que siempre tratemos de aplicar este principio de cómo es arriba es abajo, ¿no? Y aquí nos dice que, o al menos como creo entenderlo, es que existe un sol y ese sol es un concentrado de magnetismo y de inteligencia y que es gracias a ese sol que esa energía fluye y llega hacia todos lados. Y de hecho, más abajo hace una alegoría diciendo que este sol, que transmite inteligencia, que transmite creación, que transmite vida, es justamente como un ojo abierto en los cielos. Ahora, digo, para que vean más o menos cómo al final todo se parece. ¿Cómo se dice que funcionan los fenómenos del hipnotismo? El hipnotista muchas veces, o de hecho, pues según yo siempre, tiene que hacer un contacto visual con la persona a la que va a hipnotizar. Si no existiera ese contacto visual, el magnetizador, el hipnotista, pues no tendría la forma de transmitirle esa energía, de transmitirle esa mente, de transmitirle ese mensaje mediante el fluido a la otra persona. Curioso, ¿no? Que por una parte nos hablan aquí de un ojo que es el que transmite la inteligencia a las cosas, que es el sol, un ojo abierto que es el sol, y exactamente el mismo fenómeno se presenta pues como a nivel, pues a nivel humano, ¿no? A nivel micro,
al nivel del microcosmos, justamente con la mirada del magnetizador. Entonces vemos cómo al final todo se parece. Mientras más podamos entender lo personal, pues tal vez también podamos entender lo macro. Y bueno, aquí también vale la pena irnos acostumbrando a estos términos, ¿no? Y saber que cuando nos hablan de Mercurio, que cuando nos hablan de Hércules, pues nos están hablando de esa mente divina que todo lo impregna, ¿no? Es importante ir haciendo esas asociaciones mentales para que luego no creamos que nos están hablando de diferentes cosas. Recordemos que pues hay 10 formas diferentes de hablar de los mismos conceptos, ¿no? Entonces hay que agregar estos a nuestro diccionario de sinónimos para la mente divina. Y hay un comentario de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, buenas noches. Bueno, es básico. A lo mejor esto es como el ojo que todo lo ve. El simbolismo es igual porque está sobre nosotros y sobre todas las cosas y que de alguna manera u otra influye esa energía en nosotros. Es cuanto. Vale, excelente asociación, Juan Carlos. Pues sí, justamente, yo creo que cuando hablamos justo del ojo que todo lo ve, o hablamos de este ojo abierto en los cielos, o hablamos del ojo abierto de Osiris, pues hablamos justamente probablemente de los mismos conceptos, ¿no? De que existe un punto central, una mente, un depósito de la mente, porque recordemos que la mente está todavía más allá, es algo más abstracto. Aquí más bien es como un depósito donde se concentra, pues no sé si decir esa energía de la mente y que de ahí emana, ¿no? Pero justamente pues todos estos conceptos pues se refieren alegóricamente a lo mismo. Muchas gracias, Juan. Y bueno, el siguiente comentario es de Yasmín. Adelante, Yasmín, buenas noches. Hola Manuel, buenas noches a todos. Bueno, más comentario porque no le entendí nada al principio. Es para saber si más o menos ya le entendí. Quiero entender que prácticamente se está refiriendo a lo mismo que dijo en el párrafo anterior, solamente que está hablando de manera alegórica. Y por lo que me dices, Curus, Mercurio y Hércules es exactamente lo mismo, la sabiduría divina que se encuentra en todo. Exacto. Sí, ¿verdad? Justo. Ok. Y a lo demás, lo del ojo abierto al cielo es lo que dice exactamente en el párrafo anterior, que bueno, aparte de la voluntad es para formar todas las cosas. La voluntad es para formar todas las cosas. O sea que se encuentra, yo entiendo como, pues sí, lo entiendo prácticamente como el párrafo anterior que dice, esta mente divina está difundida e infundida en todas las cosas, de modo que por su universalidad cabe transportarla de un objeto a otro. Creo entender que se está refiriendo a esta parte de acá abajo, a lo del ojo abierto de los cielos, en los cielos. Exacto, Yasmín. Pues justamente yo estaría también bajo el mismo entendido. Gracias porque no había entendido nada. Gracias, Manuel. Sí, así son estos textos de Blavatsky, caray. Y bueno, pues sí, digo, aquí veámoslo a dos niveles, ¿no? O sea, veámoslo como personas, pensando en el magnetismo animal, en el hipnotismo, en este tema de que podemos influir en cómo otros se sienten, pero llevémoslo a nivel macro, ¿no? ¿Y qué sería a nivel macro? Pues pensar que hay una entidad, llamémosle un dios, un demiurgos, que también transmite su pensamiento hacia, no directamente hacia otras personas, bueno, de hecho sí lo hace, pero pensemos en macro, ¿no? Entonces transmite su pensamiento pues a los astros, a la Tierra, y el resultado de que este demiurgo, mediante su ojo abierto, transmita su pensamiento a la Tierra, pues ¿cuál es el resultado? Pues la vida. Vale. Y bueno, pues hay un... Adelante, Salomón. Sí, oye Manuel, yo supongo que no cualquier persona puede ser un magnetizador. Yo me imagino que todo esto viene de un trabajo que ya esas personas ya lograron hacer en otras encarnaciones y que ya vienen con esa cualidad o con eso ya trabajado, porque yo no sé si, por ejemplo, alguien se propusiera a hacer un magnetizador, si lo pueda lograr a través de estudios, de alguna preparación.
Esta es una pregunta complicada que tal vez no deberíamos de hablar mucho de ella. Bueno, sí hay ejercicios, teosóficamente, ¿no? Pero si analizamos los trabajos de justamente personas, grandes magnetizadores, como justamente Dupotet, que lo mencionan más arriba, ellos sí hablan que hay técnicas, al final hablan que hay dos factores para poder generar un fenómeno de este tipo. Esos dos factores son, uno es tener una tremenda fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad es lo que va a hacer que los fluidos, digamos, se muevan, el fluido astral se mueva y puedas transmitir tu idea. Y la otra parte es justamente que tengas una gran sensibilidad para poder pues percibir este fluido y darle como que dirección, ¿no? Entonces, bueno, y aparte habría un tercer factor que es la persona que va a estar, la persona que va a recibir esta energía, ¿no? Si la persona que va a recibir esta energía, pues no tiene afinidad magnética, o sea, digamos, no tiene cualidades de medium, pues va a costar más trabajo. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, Salomón, sí hay ejercicios, de hecho, pues por ahí yo me descargué algunos trabajos que me he puesto también a investigarlos, a leerlos, y hay ejercicios tanto para el ejercicio, para fomentar la voluntad, como para también pues, fomentar la sensibilidad de este fluido magnético. Pero pues no lo veremos en teosofía porque es peligroso. Y bueno, listo. Pues voy a pasar al siguiente párrafo. Gracias. Va a estar medio cortado. No, ¿de qué, Salomón? Ay, este está cortado, este va a estar feo. A ver, dice, el valeroso titán Hércules ha de sufrir 12 pruebas. Se le llama padre de todas las... Y vamos al siguiente. A ver, mejor aunque esté cortado. Digo, ya nos quedamos con la idea de, ahorita estaba hablando de Hércules y de las 12 pruebas, y que a Hércules le decía padre de todas las cosas. Aquí al final de lo que nos va a hablar Elena Blavatsky es que también Hércules es similar a Mercurio, similar a esta inteligencia, ¿no? Y aquí hay algo que nos van a hablar interesante, que es, o sea, nosotros tenemos que desarrollar nuestra voluntad y podemos jugar dos, recordemos que esta energía que nos compenetra, hemos dicho que tiene dos polaridades, ¿no? Digamos la de la mente y la de la materia. Si nosotros nos dejáramos llevar por la polaridad de la materia que tiene esta energía, pues probablemente no evolucionaríamos o no estaríamos creciendo, nos dejaríamos llevar por las necesidades que nos van surgiendo, etcétera, y funcionaríamos pues no muy diferente a los animalitos. Por otra parte, se dice, si uno se quiere montar en la otra polaridad de la energía, que es la polaridad pues del espíritu, entonces tú debes de no dejarte llevar por todas estas tentaciones y tú debes sobreponerte a la tentación, sobreponerte al dragón, sobreponerte al demonio que se le aparecía a Jesús en el desierto, ¿no? Y prácticamente tú poner tu pie sobre la serpiente, aplastar la cabeza del dragón o de la serpiente. Y bueno, dicho con este contexto, ahora sí vamos a leer el siguiente párrafo, porque creo que si no iba a estar medio raro entenderlo. Entonces, el siguiente párrafo es sobre cómo nosotros nos debemos de ubicar en cuanto a nuestra interacción con esta energía akáshica bipolar. Vamos a poner al narrador. Hércules ha de sufrir 12 pruebas. Se le llama padre de todas las cosas el nacido por sí mismo Autopus 14. El diablo Tifón, 15, mata a Hércules, identificado en este caso con Osiris, padre y hermano de Horus, 16. Se le da el epíteto de invicto cuando desciende al Hades, jardín subterráneo, y después de arrancar las manzanas de oro del árbol de la vida, mata al dragón, 17. El rudo poder titánico, bajo el que se encubre el dios solar, se opone en forma de materia ciega al divino y magnético espíritu que propende a la armonía de la naturaleza. Los dioses... Vale. De esta parte, ¿alguien alcanzó a asimilar algo que nos quieran compartir?
se empieza a poner más complicado, ¿no? Vale. Vale, comento un poco de lo que podría ser mi entendimiento, que pues seguramente le faltará mucho, ¿no? Esta energía que ya hemos hablado, que nos compenetra, que es mente, pues también nos habla que tiene dos polaridades, que es lo que de lo que ya platicábamos. Y toda persona o todo ser está sujeto, de hecho, sobre todo en un proceso iniciático, a tener un descenso y un ascenso, ¿no? Vamos a pasar por un descenso en el cual una vez que uno decide irse por el camino espiritual, pues va a haber una serie de pruebas que vamos a afrontar, que pueden ser tentaciones, puede ser luchar contra nuestros propios defectos, contra nuestro propio ego, y al ir arrancando cada una de estas manzanas de oro, al ir pasando cada una de estas pruebas, pues finalmente nos va a tocar enfrentarnos con la parte negativa de esta, llamémosle energía. Recordemos que esta energía pues es andrógina, o sea, es positivo y negativo. Entonces, así como es una energía que nos va a inspirar a llegar al mundo del espíritu, pues su contraparte nos va a empujar a mantenernos exactamente en el mismo estado en el que estamos, digamos, postrados, ¿no? Y esa es justo la lucha constante que un ocultista tiene que pasar, que es aprender a montarse sobre esta energía, no estar sujeto a las tentaciones de la luz astral y al final pues sobreponer el espíritu. Y una vez que una persona mediante renunciación, mediante el desarrollo de su piedra bruta puede vencer al dragón, puede ya no caer en tentaciones, pues es a partir de ahí que pues prácticamente que se cumple esta frase, ¿no? De Jesús en el desierto, donde cuando el demonio le ofrece los reinos, pues Jesús dice, yo no necesito los reinos y es más, pues yo, de hecho, yo voy a someterte a ti, ¿no? Y en el momento en el que tú sometes al demonio, en el momento en el que tú sometes al dragón, en el momento en el que tú sometes a la parte negativa de la luz astral, pues automáticamente esta te tiene que obedecer y bueno, pues ya prácticamente serías, pues como un dios en potencia, según lo entiendo. Y bueno, miren, ya hay más manos levantadas, perfecto. A ver, hay una mano levantada de Bermari y seguimos con Guillermo. Adelante, Bermari. Yo solo quiero hacer un comentario pequeño y tiene que ver con el hecho de que finalmente casi todas las tradiciones religiosas tienen, digamos que como para sus fieles, un reto similar, ¿no? Para nosotros lo más familiar es en el cristianismo es el haber perdido el Edén al comer la manzana, ¿no? Pero digamos que todo esto está de alguna manera implícitamente reflejado en esto que acabas de decir, ¿no? Gracias. Justamente, Bermari, pues sí, de hecho pues en las diferentes culturas y religiones pues vamos a encontrarnos similitudes que pues definitivamente no son casualidades, ¿no? O sea, al final pues ya sea que por diferentes senderos llegaron al mismo conocimiento o más bien que era un mismo conocimiento que se fue retransmitiendo y pues fue teniendo pequeñas distorsiones, ¿no? Según cada tiempo, según cada grupo, cada cultura. Muchas gracias, Bermari. Y el siguiente de Guillermo. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel. Únicamente quería recordarles y invitarlos a quien no tuvo una excelente plática que nos dio nuestra compañera Guadalupe el jueves, justamente relacionándolo con la alquimia. Hablaba de lo que, quien no lo ha visto, véanla, ya nos ha compartido el vínculo Manuel. Hablaba de los procesos alquímicos y que hay un proceso precisamente de descenso, que es el catábasis, un proceso de ascenso de la anábasis hasta llegar a la teosis, que son los procesos que en alquimia se conocen como el nigredo, el blanquedo y el robledo, que es precisamente conocer esos aspectos duales que nos habló ahorita Manuel. Y eso queda muy bien señalado en la última parte. Como lo demás son siempre como alegorías, ¿no? Entonces, no hay que perderse tanto en las alegorías porque son formas de expresarlo de otra manera. A veces hasta poética, por eso es tan confuso. Por lo que nos dice luego la compañera nos dijo hace rato, no estaba entendiendo. La clave aquí lo veo en esa parte que dice el rudo poder titánico. O sea, como era de los titanes, es poder telúrico, tectónico, bajo el que se encubre el dios solar. Puede ser un dios solar prototípico era Zeus, con toda su carnalidad que tenía, ¿no? Se opone en forma de materia ciega,
materia, y subrayan la palabra materia, al divino y magnético espíritu. Se opone materia y espíritu. Ahí tenemos mula prakriti, ¿no? Los dos polos. La mater y el spiter, que es el padre, la madre y el padre, que propende a la armonía de la naturaleza. O sea, una de las fuerzas propende hacia la materia, el caballo de Platón, el caballo negro, y otra propende hacia el espíritu, el caballo blanco de la alegoría de la auriga de Platón. Entonces tenemos esa dualidad que siempre la vamos a encontrar. Entonces, una parte es material, esa parte es la que y otra parte espiritual. La parte espiritual es la que une, va hacia la unidad, es la del símbolo. La parte material es la del diablo. De ahí viene la alegoría de llamar diablo es diablo, ¿no? Símbolo, lo que une, diablo, lo que desune. Y entonces aquí tenemos ese yin-yang, donde se van a enfrentar materia y espíritu, que es mater, madre, relacionado con como igual, otra vez los remito a la plática de Guadalupe, lo femenino con lo negativo y lo masculino con lo positivo, sin que dé connotaciones de bien y mal, para nada. Pero sí recalcar que esa parte para mí se me hace la central del párrafo, es decir, que es el enfrentamiento de la materia ciega contra el espíritu que propende a la armonía, el diablo contra el símbolo. Es cuanto. Perfecto, pues muchas gracias, Guillermo. Pues justamente, bueno, de hecho ya nada más complementando tu comentario, pues justo si estamos hablando que esta luz astral, que es mente, que es energía, es la que nos ayuda a evolucionar, pues debemos entenderla que es como que probablemente nuestro mejor amigo, pero al mismo tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? ¿Qué nos dice aquí, justo como ya decía Guillermo, ¿no? El rudo poder titánico bajo el que se encubre el dios solar. ¿Qué quiere decir? Que para que tú puedas conocer a la parte amiga, digamos, de este Akasha, de la luz astral, pues primero debiste confrontar la parte enemiga de esta misma luz, ¿no? Entonces, bueno, hay que sabernos mover en esta polaridad y saber que primero siempre viene la lucha antes de poder llegar a, llamémosle, la comunión divina, ¿no? Y bueno, pues mil gracias, Guillermo. Vamos a seguir con un comentario de Salomón. Adelante, Salomón. Salomón. Vale, si no, pasamos al siguiente párrafo. Yo creo que se quedó por ahí la mano levantada. Vale, vamos a leer el siguiente. Pongamos al narrador. Los solares simbolizados en el sol visible son los creadores de la naturaleza física, pues la naturaleza espiritual es obra del supremo Dios, del oculto y céntrico sol espiritual, por mediación de su demiurgo, la mente divina de Platón, la sabiduría divina de Hermes Trismegisto, 18, la sabiduría dimanante de Euromo Cronos. Según dice Anton, 19, en los misterios de Samotracia, después de la distribución del fuego puro, empezaba una nueva vida. Este era el nuevo nacimiento a que Jesús aludía en su plática con Nicodemo. Y sobre lo mismo, dice Platón, iniciaos en el más bendito misterio y sed puros, para llegar a ser justos y santos con sabiduría 20. A lo cual añade el evangelista, y dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo 21. Emblema de la serpiente, este simple acto de la voz. Vale, listo. Pues vamos a darle unos segundos para releer este párrafo en silencio y esperaré las primeras manos levantadas. Curioso que aquí ya nos empiezan a sugerir que justamente de esta naturaleza dual de esta luz astral de la Akasha, pues parece que también a nosotros individualmente nos dan dos partes, ¿no? Nos dan una parte física, o sea, hay dioses que nos dan una parte física y dioses que nos dan una parte espiritual. Y bueno, y otros temas como justamente la parte de los milagros de Jesús y lo que hablábamos de cómo él podía con su voluntad influir en este fluido para que recibieran sus apóstoles, llamémosle el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, hay un comentario. Salomón, no sé si es mano levantada de ahorita, de hace rato. Sí, Manuel, es concerniente al párrafo anterior.
cuando se habla de todo lo que tenemos que hacer para que podamos desprendernos de todo aquello que hemos acostumbrado, tanto a la mente como al cuerpo. En realidad es porque nosotros así lo decidimos. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Que ahora nos va a costar mucho trabajo, pues digamos, irnos dirigiendo hacia el espíritu. Eso es una cosa bien diferente, ¿no? Pero en realidad estamos impregnados, tanto nuestra mente como nuestro cuerpo físico, de todo eso que nosotros, de una manera voluntaria, se puede decir, hemos hecho con nosotros mismos, ¿no? Nada más eso, Manuel. Era concerniente al párrafo anterior. Vale, perfecto, Salomón. Pues muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué más? Si no, digo, lo seguimos acá analizando. O sea, curiosamente nos hablan, como comentaba, que como que nos han dado dos partes, ¿no? Una parte física, que nos la dieron los dioses solares por intermediación del Demiurgos, y que atrás de eso existe también una parte que tenemos espiritual, y que esa, pues, quien nos la dio es el Supremo Dios, que estaría todavía por arriba de los dioses solares. Curioso, porque bueno, hay una parte en la doctrina secreta que nos habla de justamente, pues, los pitris solares y los pitris lunares, pero bueno, ya es otro tema. Adelante, Guillermo. Perdón. Para comentarte que a menudo cuando hacemos el estudio se nos invita a escudriñar más que a leer, ¿no? Aquí, porque realmente tendríamos que escudriñar un poco. Me llama la atención porque en alguna ocasión en una reunión de logia se trató de que debatimos las palabras, el diálogo que es muy interesante que sostiene Jesús, según la Biblia, según San Juan, con Nicodemo, que es un fariseo, un culto que es atraído por Jesús, y tienen ese diálogo de que le dice Jesús que para entrar al reino de los cielos hay que volver a nacer, y él le dice que si tiene que volver, ¿cómo va a entrar al vientre de su madre de nuevo? Y le dice, no, tienes que nacer en agua y en espíritu. Entonces, para ir siempre viendo la referencia, ¿no? Porque no, eso nos puede pasar por alto, que te dice aquí el diálogo con Nicodemo, pero no sabemos a qué se refiere, ¿no? O lo podemos pasar únicamente por alto. Y interesante eso porque da una clave precisamente que dice, ninguno que uno vuelva a nacer en espíritu va a entrar al reino de los cielos, que aquí significaría como ya tener una iniciación, ¿no? Una iniciación en agua y en espíritu, que valdría la pena como para toda una reflexión. Claro, no, pues excelente comentario, Guillermo. Y como ya habías mencionado antes, pues esto nos conlleva, pues, probablemente una muerte y a una resurrección, ¿no? Siempre algo de nosotros tiene que morir para que pueda darse a veces esa iniciación y pues podamos despertar algo nuevo, ¿no? Y bueno, pues ya la parte final de este párrafo, pues es un poco de lo mismo que ya veníamos platicando, ¿no? De cómo al estar Jesús cerca de sus discípulos, él sopla sobre ellos y pues pareciera que mediante el control de su voluntad, de su mente, el control que tenía sobre esta luz astral, sobre este fluido, pues les hizo recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y cuando se dice que ellos reciben el Espíritu Santo, pues más bien lo que pasa es que ellos reciben dones que vamos a ver más adelante en el párrafo, como los dones de profecía. Entonces, bueno, ahí también nos lleva a esta parte de cómo una persona puede con su propia vibra, con su mente, pues transmitir algo de su sabiduría, o también transmitirnos algo de sus pesares, de sus vicios, etcétera, ¿no? Entonces esto, pues, es para bien o para mal. Y bueno, pues si no hay más comentarios, pues vamos a pasar al siguiente párrafo. Esta parte yo pues sí, pues como comenta Guillermo, vale la pena pues como que escudriñar, darnos cuenta de muchas palabras que usa Elena Blavatsky para referirse a lo mismo, cuando nos habla de la sabiduría divina de Hermes Trismegisto, y que es lo mismo que la mente divina de Platón, y que a su vez es el demiurgo. Y bueno, o sea, todo esto son diferentes formas probablemente de referirse exactamente a lo mismo. Y aquí siempre se hace alusión que esta sabiduría, estos dones que se transmiten, dones probablemente iniciáticos, pues se les representa con un fuego, ¿no? Que es este fuego puro que menciona Elena Blavatsky. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar al siguiente. A ver.
¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Ok, pues vamos a poner al narrador. La voluntad bastaba para transmitir el don de profecía en su más alta modalidad, si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. A este propósito dice el reverendo Gross, sería tan injusto como antifilosófico menospreciar este don, cual si en su presente modalidad fuese corrompido retoño o consumida reliquia de una época de ignorante superstición. En todo tiempo intentó el hombre levantar el velo que oculta a sus ojos lo futuro y, por lo tanto, siempre se tuvo la profecía por don concedido por Dios a la mente humana. Zwinglio, el reformador suizo, daba por fundamento a su fe en la providencia del Ser Supremo, la cosmopolita enseñanza de que el Espíritu Santo inspiraba también a la más digna porción del mundo pagano. Admitida esta verdad, no es posible suponer que los paganos dignos de él no pudieran recibir el don de profecía 22. Vale, pues de este párrafo, pues, ¿qué vemos, no? Digo, vamos a ir viendo qué manos son las primeras levantadas, pero bueno, pues nos hablan, es continuación de lo que ya veíamos platicando, de cómo se transmitían estos dones, como el don de profecía. Al final nos dice que esto no era algo exclusivo de la religión católica, sino que también pasaba en los grupos paganos, aunque a los católicos no les encantara tanto. Esta transmisión también existía, y para que se diera esta transmisión, que es una transmisión de tipo iniciática, pues hay una parte bien interesante al principio, ¿no? Que se dice que esto solo ocurre cuando tanto el iniciador como el iniciado son dignos de ello. ¿Qué quiere decir? Si el iniciador que tiene digamos, el don o Texas, no, decide que no es momento o no está listo para transmitirlo, pues aunque el alumno esté listo, pues no va a pasar, ¿no? Y viceversa. Si el iniciador ya está listo para transmitir el don, pero el iniciado todavía está, digamos, verde, le falta más camino por recorrer, pues no sería conveniente transmitirle la iniciación. Ahora, recordemos que de hecho en diferentes ritos se dice que el iniciador no es usualmente el que transmite como tal el don o el poder, sino que solo es un medio, digamos, de algo superior, como puede ser, llamémosle, una energía, una deidad. Ese es el que realmente transmite, el que genera ese don, y el iniciador pues simplemente es como un canal para que ese don llegue a la persona que va a recibir una iniciación, ¿no? Entonces el iniciador pues muchas veces es más bien como un mediador, no es digamos, no es la fuente. Pero bueno, aquí se dice, ambas partes deben estar preparadas para este acto. Entonces, en estos actos iniciáticos, pues no basta con estar simplemente cerca de la persona, ¿no? O sea, sí tienen que cumplirse como que ciertas condiciones de ambos lados para que esta transferencia de conocimiento iniciático se pueda dar. Y bueno, no sé si tengamos alguna mano levantada, algún otro comentario sobre este párrafo. Vale, si no, para pasar al siguiente. Yo, Manuel, si se puede. Sí, adelante, Salomón. Bueno, yo creo que más que nada Jesús en su tiempo pues no se dirigía precisamente a ciertas personas, sino que él era universal. Realmente lo que hacía era, pues lo hacía por amor a la humanidad y no simplemente para un cierto grupo. Por lo tanto, el que estaba receptivo para recibir pues estos dones, pues lo recibía. Bueno, por lo menos eso creo, ¿no? Y aparte de eso, no sé si yo he experimentado que cuando alguien está enseñando algo a una persona y resulta que anexado, bueno, cerca de esa persona hay otro que también está escuchando y resulta que lo entiende más el otro que a quien se estaba dirigiendo el mensaje. Nada más, gracias. Vale, perfecto, Salomón. Bueno, pues este sería un tema complejo, ¿no? Sabemos que quienes recibieron estos dones, pues fueron los discípulos, en el sentido de que, pues, de ahí es que tenemos un legado, pues un legado textual, ¿no?
no sabríamos si esto llegó a otras personas. Sí vimos cómo Jesús actuó sobre otras personas, por ejemplo, para curarlos de enfermedades. Ahí es donde podríamos decir que aplica un poco lo que comentas, ¿no? De cómo tal vez la energía o lo que tenía Jesús llegaba a personas que no necesariamente eran discípulos, y lo único que estas personas probablemente sí necesitaban era creer, ¿no? Creer que el milagro se iba a dar. Y bueno, también tenemos que están ahí por otra parte los dones, que hay dones que sí que conllevan una responsabilidad, y como conllevan una responsabilidad, pues no se transmiten a todo mundo ahí abiertamente, ¿no? En ese tipo de dones, como la clarividencia, por ejemplo, sí que tiene que asegurarse el maestro que la persona pues esté hasta cierto punto preparada, ¿no? Para que sí sea una bendición y no una maldición aquello que reciba. Y bueno, pues listo, Salomón. Y tenemos un comentario, una mano levantada de Bermari y luego una de Daniel. Adelante, Bermari. Pues mi comentario es nada más que me parece muy rico el hecho de que finalmente HPB nunca fue una persona ortodoxa, ¿no? Sino hablaba claramente de la posibilidad de que otros seres humanos que no hubieran tenido tal vez contacto digamos, con toda una estructura de conocimiento y de desarrollo espiritual, en realidad podían tener acceso a esto, ¿no? Y me acuerdo mucho porque en el chat justamente alguien puso un párrafo en el que se decía que si creemos que es la primera vez que hemos estado en contacto con la teosofía, pues no necesariamente es así, ¿no? Y cuántas personas que no reconocen y a lo mejor pasan una vida sin pensar que tienen ya un conocimiento y un avance previo, en realidad en otras vidas han cultivado esto que les da derecho justamente a estos dones, ¿no? O acceder a estas posibilidades de mayor desarrollo espiritual. Es todo, gracias. Vale, pues muchas gracias, Bermari. Pues justamente, de hecho, pues justo también por eso no podemos como a veces juzgar o decir, ay, ¿por qué esa persona recibió tal vez una enseñanza o una iniciación si no ha pasado por todo el camino, ¿no? Y bueno, pues es que tú no sabes si la persona ya pasó por ese camino tal vez en sus vidas pasadas, ¿no? Y tal vez está mucho más avanzada que todos. De ahí que, por ejemplo, si vemos obras como los Yoga Sutras de Patanjali, pues se dice que la primera parte de los Yoga Sutras son información, digamos, como compleja, que es para los que ya tenían camino avanzado de pasadas vidas y que no necesitan, digamos, que echarse todos los textos para llegar al punto importante, ¿no? Justamente para ellos estaba esa parte al principio, para que no, porque ellos probablemente ya tenían ese conocimiento de pasadas vidas y ya no necesitaban pasar, digamos, por las lecciones anteriores. Y bueno, pues muchas gracias, Bermari. Continuamos con Daniel. Bienvenido, Daniel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Manuel. Bueno, yo quería solamente dar mi punto de vista como veo, como lo entiendo y lo veo la parte de los dones, ¿no? Aquí se nos habla de entregar unos dones, el iniciador entrega unos dones y lo habla también la Iglesia Católica y muchas religiones. A mi entender y como yo lo veo, no se entregan dones y quizás estoy equivocado, ¿no? Lo que yo lo veo es que se despiertan dones que el ser ha ganado a través de su trabajo en diferentes reencarnaciones, en diferentes vías, y simplemente el iniciador, el maestro o el ente, el ser superior, los despierta en ese ser para que los pueda utilizar porque ya está preparado para poderlos usar y en ese nivel de conciencia que los va a usar de buena manera. Gracias. Vale, Daniel, pues muchas gracias. Es un bastante válido punto de vista. Mi perspectiva, que también pues es personal y cuestionable, es que cuando se da una situación de estas de pasar un don, de dar una iniciación, yo lo veo que es como si, ¿cómo decirlo? Que por una parte está el iniciador, que el iniciador es el que tiene el fuego, pero el iniciado es quien debe tener la mecha ya lista, es quien debe tener el contenedor.
Entonces, si el maestro quiere pasar el fuego, pero no está en la mecha de la vela, si no está el contenedor, la vasija que esté con la madurez necesaria para recibirlo, pues pues no se da, ¿no? O sea, simplemente ese fuego pues se extinguiría rápidamente. Entonces, para mí es como una situación como donde intervienen las dos partes. Y bueno, pues al final sí también es cierto que pues todo, siempre se dice que lo que tenemos son cualidades que están latentes, ¿no? Que están dormidas y que solo necesitamos a veces una chispa que sea la que nos lo despierte, ¿no? Esa velita que ya tenemos. Vale, pues mil gracias, Daniel. Y bueno, pues vamos a ir, si les parece bien, ya al último párrafo del día de hoy, para no, porque creo que lo siguiente ya está así como, ahí sí es como una explosión mental, así como lo estoy leyendo. Entonces vamos a hacer y después pues ya con calmita cada quien que tenga oportunidad de revisar con mucho detalle pues los siguientes textos, ¿no? Para estar listos el próximo lunes. Entonces, bueno, vamos a pasar al último párrafo. Este último párrafo pues nos habla de más como de simbología, ¿no? De cómo era el simbolismo de esta inteligencia que digamos exhalaba su aliento sobre la materia, ¿no? Esta inteligencia que se le representaba con una serpiente y esta serpiente que como habíamos dicho pues que es dual, ¿no? Que tiene una polaridad negativa, y otra oscura, una positiva y una negativa. Vale, vamos al texto. Pongamos el narrador. Ahora bien, ¿qué es esta mística y primordial substancia? El Génesis la simboliza en la haz de las aguas, sobre que flotaba el Espíritu de Dios. El libro de Job 23 dice que debajo de las aguas fueron formadas las cosas sin alma que habitan allí. Pero en el texto original, en vez de cosas inanimadas se lee los muertos Repaim 24. En la mitología egipcia el absoluto está simbolizado por una serpiente enroscada alrededor de una vasija, sobre cuyas aguas planea la cabeza en actitud de fecundarlas con su aliento. La serpiente es, en este caso, emblema de la eternidad y representa a Gatodaimono, espíritu del bien, cuyo opuesto aspecto es Kakotodaimono, espíritu del mal. Los Eddas escandinavos dicen... Vale, pues de este último párrafo, veamos un momento para releerlo en silencio y esperamos las primeras manos levantadas. De hecho, esta parte ya no, como que nos habla un poquito de una cosmogénesis. Vale, pues mientras algunos siguen todavía como que analizando el texto, recordemos aquí, bueno, no sé si habrán visto estas jarras antiguas que se dice estaban en Egipto, que era como una jarrita donde estaba pintada alrededor de la jarra una serpiente que rodeaba la jarra y usualmente pues el agua dentro de la jarra estaba como a ras del dibujo de la serpiente, ¿no? Y dentro de las como mitologías, e incluso sobre todo de la India, se dice que estaban las aguas, el caos, lo que era la materia primordial, materia que pues no hacía nada, materia que no tenía inteligencia, que digamos era total y absolutamente pasiva, y sobre esa materia primordial que es pasiva, pues quien exhala su aliento es el espíritu que se simboliza con la serpiente. En el momento en el que la serpiente exhala su aliento sobre el agua, pues el agua se comienza, digamos, como a llenar de luz, comienza a tener vida, comienza a tener inteligencia. Y podríamos decir que esa interacción es lo que propicia lo que para nosotros sería pues la luz astral, ¿no? Luz astral que sabemos que por una parte es mente, es inteligencia, y por otro pues tiene un componente de materia que lo vemos como energía, ¿no? Y que es lo que nos compenetra a todos. Entonces, aquí es una parte un poquito como simbólica, como cosmogónica, que nos explica, que nos pretende explicar de cierta forma, pues cómo es que el espíritu impregnó a la materia primordial para que esta sustancia inteligente que nos compenetra, pues existiera y se manifestara, ¿no? Y ya por último, pues también nos habla
de que esta energía que es mente, que es lumínica, pues también lo que hemos visto, ¿no? Que tiene una parte positiva, que es el espíritu del bien o agatodaimon, y el espíritu del mal, lo negativo, que es el kakotodaimon. Y bueno, eso es un poquito como de lo que se habla en este texto. Seguramente me quedé muy corto. No sé si tengamos algún comentario, que serían ya nuestros comentarios finales de la sesión de hoy. Vale, perfecto. Pues Oscar, bienvenido, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos. Son alegorías. Todo lo que hemos estado leyendo son alegorías. Alegorías de forma para explicarlo sin forma. Para que la mente intelectual lo pueda entender. Lo que está diciendo aquí es, está hablando de dos aspectos, ¿sí? El espíritu y la materia. Antes del espíritu es el soplo o la mente divina o el movimiento, que es lo mismo. Estamos hablando como soplo es movimiento. ¿Sí? Entonces, en el prohibio de la doctrina secreta se habla de dos aspectos de lo absoluto, ¿sí? De absolutez. El movimiento abstracto, por un lado, y el espacio abstracto por el otro. Hay un tercero que es la duración, ¿sí? Pero ahorita estamos hablando aquí de las dos. ¿Cuál es la sustancia primordial? ¿Sí? La sustancia primordial viene siendo Mula Prakriti. ¿Sí? Es donde se mueve, ¿sí? Precisamente donde se está ese movimiento, se mueve en ese espacio. ¿Sí? Mula Prakriti simboliza el espacio. El movimiento se mueve en ese espacio. ¿Sí? Ese movimiento es el que se llama el Juan Yahu, el nacido por sí mismo, que se mencionó anteriormente. Está ahí moviéndose. Aún no se manifiesta, pero están los dos. ¿Sí? El aspecto no manifestado del espíritu y el aspecto no manifestado de la materia o la sustancia primordial no diferenciada. Entonces estamos hablando de Mula Prakriti por un lado, que es la sustancia primordial, y el movimiento que es el movimiento abstracto, ¿sí? O el gran aliento, que también tiene su correspondencia también en la cascada hacia la manifestación. Entonces nos está hablando de esta manera, ¿sí? Que lo absoluto viene siendo esa serpiente, ¿sí? Que está simbolizando lo que no tiene, lo que está el contenedor universal. El contenedor universal es el espacio, ¿sí? Y dentro de ese espacio está, ¿sí? Todos los demás aspectos que se mencionan, el movimiento, Purucha, Prakriti, Akacha, ahí están, porque nada sale de la nada, siempre están presentes ahí. Pero aquí estamos viendo nada más, ¿sí? Esos dos aspectos. La serpiente en este caso viene simbolizando el espíritu, ¿sí? Que va a fecundar, ¿sí? A la materia, ¿sí? Virgen. O sea, los 7 planos que aún no han sido tocados por el espíritu en la manifestación. Cuando nos dice que el espíritu, más bien, foja, ¿sí? Transmite la ideación o las ideas que están en el espíritu a la materia, ¿sí? Es que lo que se le da el nombre de leyes de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que ya la materia, los 7 planos, ¿sí? Estaban listos para que este espíritu, ¿sí? Incidiera sobre ellos, la fecundara, para que ya se exprese toda la manifestación, Akacha, ¿sí? Que ya está presente espíritu, materia. Son los 3 superiores, los 3 planos superiores, los 4 inferiores que viene siendo la luz astral. Ahora bien, lo que estaba viendo acá, parte de esto ya se los escribí también en el chat, ¿sí?
Dice, todo en el universo oculto que abarca todas las causas primarias, o sea, las causas de todo, se basa en dos principios. Sí, en este caso son los dos principios activos. La energía cósmica, que es Fohat o el soplo de la sabiduría, ¿sí? Por un lado, y la otra es la ideación cósmica, ¿sí? O la sabiduría, sí, propiamente dicha. Entonces, este soplo de sabiduría y la sabiduría, ¿sí? Van de la mano de forma activa para fecundar, ¿sí? A la materia o prakriti. Y ya se lleva a cabo lo que es la manifestación. Entonces, aquí lo que dice Agato Daimon, ¿sí? Está hablando del aspecto superior, ¿sí? O el aspecto espiritual, ¿sí? En forma alegórica, ¿sí? Porque Agaton y Daimon es una palabra compuesta, ¿sí? Que utilizado Platón, ¿sí? Para referirse a Atman y a Manas superior. ¿Sí? Y el Kako Daimon es la mente que ya está manifestada, ¿sí? En todos los Yan Sohan y todos los espíritus planetarios, espíritus solares que ya se mencionaron ahí, ¿sí? Que dan origen precisamente, ¿sí? al ser humano en nuestro globo. En este caso viene siendo el globo terrestre, en nuestra cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí ya está hablándose de jerarquía. El espíritu viene siendo los 7 ají, los 7 primordiales, los 7 Yani Buda o los 7 Elohim desde el punto de vista de los cabalistas. Y de ahí ya viene, esta es donde es el espíritu viviente, donde ya se manifiesta ese Huanyabu, el nacido por sí mismo. Se convierte en Purucha o espíritu, que son los 7 primordiales. El tercer logos, la ideación precósmica, todavía no es cósmica. ¿Sí? Cuando es cósmica es cuando ya está fecundando a la materia. Entonces tenemos ahí de donde se derivan, ¿sí? Todas las jerarquías, ¿sí? Espirituales por un lado, ¿sí? Y los otros, por otro lado, los constructores. Que también se ha mencionado, donde se derivan todos los que llamamos manus, porque provienen de man, hombre o mente. Entonces, ahí viene toda esa situación. Está hablando en forma alegórica de lo que, en este caso yo veo aquí, que es lo que está hablando de Platón, como lo está describiendo. Y ya trasladándolo a la forma en que lo expresaron en la doctrina secreta, ¿sí? Entonces estamos ya hablando también, ¿sí? de esta situación de otros nombres, ¿sí? Por ejemplo, si nos vamos a ver el nacido por sí mismo, pues es Guayabu, ya también se los escribí en el chat para que en caso de que lo quieran buscar, estudiar, lo vean ahí, sí, de qué se está hablando. Cuando dice el nacido por sí mismo, y la sustancia primordial es Mula Prakriti, ¿sí? Y el espíritu que se mueve ahí es la ideación precósmica, ¿sí? O los 7 primordiales, es el espíritu o purucha. Cuando ese guanyabu, ¿sí? se convierte en espíritu, es decir, el purucha, ¿sí? Se convierte en espíritu. Esto lo describe en un artículo que se encuentra en un pequeño librito o incluso en PDF, a ver, déjenme ver, el holograma esotérico, ¿sí? Y dice el título del artículo, ¿sí? Son notas cosmológicas de un libro manuscrito de Sinet,
que el maestro M o Moria, ¿sí? Te respondió. Entonces, ahí hay varias cosas que se podrían entresacar de todo lo que estamos viendo y empaparnos también con la nomenclatura o nombre que maneja Platón con respecto a esto. Porque Daimon sí es mente, ¿sí? O es lo que podemos ver, la mente divina, ¿sí? O el nous, o nous, que se escribe nous, se pronuncia nous, ¿sí? Del Pymander, ¿sí? O Pymander, como también se pronuncia, ¿sí? Entonces, esa es la mente universal, los 7 aji o los 7 primordiales, ¿sí? La mente divina precede a ello, pero ya sí, es ya la de la cascada de diferenciación y posterior manifestación en la cual se dan estos nombres. Como tú bien lo dijiste, hay muchos nombres que significan lo mismo, pero hay que ver en qué concepto, ¿sí? Se está expresando para saber de qué es lo que de lo que se está hablando. Y si nos vamos al glosario teosófico, sí, nos va a ayudar mucho lo que nos dice ahí para entender esto. Ya después si lo componemos con otras palabras, ¿sí? Porque estos conceptos que se manejan en Isis sin velo, ¿sí? Están precisamente hasta cierto punto veladas porque los maestros no le permitían expresar lo que se expresó en la doctrina secreta o posteriormente, ¿sí? Ya en la doctrina secreta sí, ya se expresó más abiertamente de lo que nos está hablando aquí, hasta cierto punto velado, ¿sí? Y nos hace la interacción entre las diferentes culturas y nomenclaturas en relación al nombre de cada una de esas culturas, que es lo que simboliza. Sí, sí, el sol, todos los soles, sí, sí, dependiendo desde el punto de vista en que lo vemos, bueno, podemos ver que son los espíritus planetarios. ¿De dónde proviene toda esa luz que le da, que le da esa luz propia a cada uno del sol? Los 7 primordiales, el tercer logo, la ideación, ¿sí? Precósmica. Entonces, es más o menos, a ver si no les hice tantas bolas por utilizar tantos nombres para ver esto, pero si copian lo que yo les di aquí en el chat y después lo analizan con respecto a lo que ya se acaba de leer, entonces van a sacar las conclusiones de esto mismo que acabo de enunciar. Y perdón me explayé mucho. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Oscar. Pues bastante completa tu explicación. Yo creo que mi comentario sobre esto sería, si hay algo que ahorita no entiendan, pues no se preocupen. Sin embargo, obviamente sí hay que tratar de hacer el intento de comprenderlo, hay que hacer el esfuerzo. Si tras ello todavía no nos queda claro, no hay problema. O sea, las obras de Elena Blavatsky son siempre como piezas en un rompecabezas, ¿no? Y como ya comenta justamente Oscar, probablemente este párrafo sería difícil de entenderlo para alguien que no ha empezado a leer la doctrina secreta, donde justamente ya como que se explayan bastante más sobre estos temas, ¿no? ¿Qué es lo importante? Pues número 1, hacer el esfuerzo, y número 2, si hay algo que no entendemos, pues ponerle una marquita, un símbolo, algo que nos recuerde que ahí en algún futuro tendremos que regresar. Y bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Dicho esto, pues vamos con nuestro comentario de Caro. Adelante, Caro. Hola, bueno, yo solamente quería agradecerle a Oscar por todos sus conocimientos que siempre nos brinda y nos aclara. Y tengo una duda. Quería preguntarle si el Suayambú es el primer logo. Podría decirse, sí, está, está presente, pero aún no se diferencia. Ya se diferencia en el segundo logo, se empieza a diferenciarse.
Y cuando ya se diferencia completamente es el tercer logo, pero sí está presente ahí en el primer logo, entendiéndose como el primer logo como el reflejo de absolutez, ¿sí? Por eso, absolutez no puede emanar ni radiar nada, pero el reflejo de absolutez, ¿sí? Es el primer logo de donde, ¿sí? Ya sigue toda la cascada de manifestación. Pero Ay, sí, podríamos decir que está latente en el primer logo. Sí, ay, muchas gracias, Oscar. sí. Muy agradecida. No, al Vale, contrario, Carolina. pues mil Gracias, gracias, Manuel. Oscar, gracias, Caro, por la duda. Seguramente habrá quien después le suene este término. Y bueno, pues de no haber más comentarios, pues estaríamos ya finalizando nuestra sesión de hoy. Voy a dejar de compartir y de grabar. Y listo.